En la madrugada, su esposa lo escuchó decir por teléfono: «Ella tiene mucho dinero y paga mis cuentas. No puedo divorciarme aún». Él no imaginaba que al día siguiente su vida se convertiría en una pesadilla. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El reloj digital marcaba las 3:17 de la madrugada cuando Catalina Montalvo despertó abruptamente. No había una razón aparente. Ningún ruido fuerte, ningún mal sueño. Solo una inquietud inexplicable que la obligó a abrir los ojos en medio de la oscuridad. La habitación estaba sumida en un silencio pesado, iluminada apenas por la tenue luz de la luna que se filtraba por las cortinas de lino beige. Parpadeó varias veces, tratando de acomodarse al entorno. Estiró la mano instintivamente hacia el lado derecho de la cama, esperando encontrar la calidez familiar de Esteban Cárdenas, su esposo. Pero el espacio estaba vacío, frío. Se incorporó lentamente, frunciendo el ceño con desconcierto. No era raro que Esteban se levantara en medio de la noche. A veces decía que tenía insomnio, otras que debía responder correos importantes o hacer llamadas de negocios internacionales debido a la diferencia horaria. Pero esa noche había algo diferente. Un presentimiento que le erizaba la piel. Se levantó con cuidado, sintiendo el frío del piso de madera contra la planta de sus pies descalzos. Avanzó con sigilo por el pasillo, guiada por un tenue destello de luz que se colaba por la rendija de la puerta del estudio. El murmullo de una voz apagada flotaba en el aire, lo suficientemente bajo como para no despertar sospechas, pero lo bastante claro como para atraerla. Catalina se acercó despacio, apoyando la espalda contra la pared. El corazón le latía con fuerza, un tamborileo sordo que parecía sincronizado con el ritmo de su respiración contenida. No sabía por qué, pero una parte de ella temía escuchar lo que estaba a punto de oír. La voz de Esteban sonaba segura, relajada, muy diferente al tono afectuoso que usaba con ella. «Ella tiene mucho dinero y paga mis cuentas. No puedo divorciarme aún». Las palabras la atravesaron como una cuchilla afilada. Por un momento, el mundo se detuvo. El zumbido en sus oídos ahogó el resto de la conversación. No necesitaba más. Esas pocas palabras eran suficientes para derrumbar todo lo que había construido con él. Catalina se llevó una mano al pecho, sintiendo un vacío repentino, un dolor que no sabía que existía hasta ese instante. No lloró, no se derrumbó. Se obligó a dar media vuelta y regresar a la habitación con la misma calma con la que había salido. Se acostó de nuevo, fingiendo dormir, con la mente en un torbellino de pensamientos desordenados. Cuando Esteban regresó al dormitorio unos minutos después, se deslizó en la cama sin sospechar nada. Catalina podía sentir el calor de su cuerpo, escuchar su respiración tranquila mientras caía en un sueño profundo. Ella, en cambio, pasó el resto de la noche en vela, con los ojos fijos en el techo, repasando cada detalle de su vida juntos. ¿Cómo no lo vio antes? ¿Cuántas señales había ignorado por amor o por costumbre? No confrontaría a Esteban. No aún. La rabia inicial se transformó rápidamente en una determinación fría. Catalina Montalvo no era una mujer común. Había construido un imperio empresarial con su inteligencia y perseverancia. No iba a permitir que un hombre la redujera a una víctima. El amanecer trajo consigo una nueva Catalina. Se levantó de la cama con la misma elegancia de siempre, preparó el desayuno y saludó a Esteban con un beso en la mejilla. Su sonrisa era perfecta, pero detrás de esa fachada se gestaba un plan meticuloso. Durante los días siguientes, Catalina observó a Esteban con una claridad dolorosa. Cada gesto cariñoso, cada palabra dulce, cada detalle que antes la hacía sentir amada. Ahora parecía ensayado, vacío. Esteban seguía siendo el hombre carismático que todos admiraban, pero Catalina veía más allá de la superficie. Comenzó a prestar atención a pequeños detalles, las llamadas que recibía a deshoras, los mensajes que respondía con rapidez y luego borraba, las excusas para llegar tarde a casa. Cada comportamiento encajaba en un patrón que antes se negaba a aceptar. Una noche, mientras Esteban dormía profundamente, Catalina tomó su celular. Sabía que estaba mal, pero la necesidad de confirmar sus sospechas era más fuerte que cualquier código moral. Desbloqueó el teléfono con la facilidad de quien conoce todos los hábitos de su pareja y comenzó a revisar los mensajes. Allí estaba la prueba irrefutable. Conversaciones con una mujer llamada Martina Reyes,
cargadas de complicidad, promesas y planes de un futuro juntos. Pero lo que más dolió no fueron las palabras de amor, sino los mensajes en los que Esteban hablaba de ella como si fuera un simple recurso financiero. No puedo dejarla aún. Tiene demasiado dinero. Cuando tenga lo suficiente, veremos qué hacemos. El dolor fue agudo, pero no derramó una lágrima. Guardó cada captura de pantalla, cada evidencia, como si fueran piezas de un rompecabezas que, tarde o temprano, completaría. Catalina comenzó a actuar con precisión quirúrgica. Se reunió en secreto con su abogada de confianza, disfrazando los encuentros como simples reuniones de trabajo. Revisó sus cuentas bancarias, contratos, propiedades. Descubrió que Esteban había estado manipulando más que sus emociones. Había transferencias sospechosas, inversiones cuestionables y deudas ocultas que jamás mencionó. Pero Catalina no reaccionó impulsivamente. Sabía que la venganza no se servía caliente. Mantuvo la fachada de la esposa perfecta. Continuó organizando cenas, asistiendo a eventos sociales con Esteban del brazo, sonriendo para las cámaras. Pero por dentro, cada día fortalecía su determinación. En el fondo, Esteban nunca supo con quién se había casado realmente. Catalina Montalvo no era solo una exitosa empresaria. Era una estratega, una mujer que había aprendido a sobrevivir en un mundo de tiburones. Y ahora tenía a uno en su propia casa. Una noche, mientras miraba su reflejo en el espejo del baño, Catalina se vio con otros ojos. No era la mujer herida que Esteban había subestimado. Era más fuerte, más inteligente. Y por primera vez, sonrió con sinceridad. El juego había comenzado. Y Catalina estaba lista para ganar. El sol de la mañana se filtraba a través de las amplias ventanas de la elegante casa que Catalina Montalvo compartía con Esteban Cárdenas, iluminando con calidez un hogar que, en apariencia, parecía perfecto. Las paredes decoradas con arte contemporáneo y los muebles minimalistas transmitían una sofisticación que reflejaba el éxito de Catalina como empresaria. Pero detrás de esa fachada impecable, se escondía una verdad incómoda. Su matrimonio era una mentira bien maquillada. Catalina despertó con la misma precisión de siempre. Su rostro reflejaba serenidad, pero su mente estaba envuelta en un torbellino de pensamientos oscuros. Habían pasado solo unos días desde aquella madrugada en la que escuchó la traición de Esteban a través de la puerta entreabierta del estudio. Las palabras seguían resonando en su cabeza como un eco persistente. Ella tiene mucho dinero y paga mis cuentas. No puedo divorciarme aún. La herida seguía fresca, pero Catalina no se permitió el lujo de sucumbir al dolor. No era el tipo de mujer que se derrumbaba ante la adversidad. Su fortaleza radicaba en su capacidad para mantener la calma, analizar la situación y planear con meticulosa precisión. Sabía que la venganza, como los negocios, debía ejecutarse con estrategia, no con impulsos. Se levantó de la cama, se duchó y se vistió con uno de sus trajes de corte impecable, lista para enfrentar otro día en la oficina. La rutina se convirtió en su escudo. Preparó el desayuno con la misma dedicación de siempre, disimulando a la perfección la tormenta que rugía en su interior. Esteban bajó poco después, vestido con su habitual estilo casual y esa sonrisa encantadora que una vez la había conquistado. Ahora, esa misma sonrisa le resultaba repulsiva, una máscara que ocultaba un alma oportunista. ¿Desayunamos juntos?, preguntó él, plantándole un beso fugaz en la mejilla. Catalina asintió, ocultando la punzada de repulsión que sintió al contacto. Mientras compartían la mesa, ella lo observaba con una mezcla de curiosidad y desprecio, analizando cada gesto, cada palabra, cada pausa sospechosa en sus historias de negocios. Esteban hablaba con la seguridad de quien cree tener el control, sin sospechar que la mujer frente a él ya había comenzado a desmantelar su mundo en silencio. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Esa misma tarde, Catalina se reunió con su mejor amiga, Laura Delgado, en un café discreto del centro de la ciudad. Laura, una abogada brillante y leal, conocía a Catalina desde la universidad. Su amistad se había forjado en la confianza y la franqueza, y Catalina sabía que podía contar con ella en este momento crucial. ¿Estás segura de lo que escuchaste?, preguntó Laura, frunciendo el ceño mientras removía su café. Catalina asintió, su expresión imperturbable. Cada palabra está grabada en mi mente.
Y no solo eso. Revisé su celular. Está en una relación con una tal Martina Reyes. Laura soltó un suspiro exasperado, dejando la cuchara sobre el platillo con un leve chasquido. ¿Y qué planeas hacer? Catalina sostuvo la mirada de su amiga. Sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. No quiero una confrontación emocional. Quiero pruebas. Quiero destruirlo en su propio juego. Laura asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabía que Catalina no era una mujer que actuara por impulso. Su mente era su arma más poderosa, y su determinación, un motor imparable. Comenzaron a trabajar en secreto, diseñando un plan meticuloso para recopilar pruebas de la traición de Esteban. Laura utilizó sus contactos en el mundo legal para acceder a registros financieros confidenciales, mientras Catalina fingía normalidad en casa, observando a Esteban como si nada hubiera cambiado. En poco tiempo, descubrieron un patrón inquietante. Esteban no solo la había manipulado emocionalmente, sino que también había estado moviendo dinero de sus cuentas personales sin su consentimiento. Había transferencias sospechosas, inversiones en empresas fantasma y gastos exorbitantes en hoteles y restaurantes de lujo que jamás habían visitado juntos. «Mira esto», dijo Laura, deslizando una carpeta llena de documentos sobre la mesa. «No solo está usando tu dinero para mantener su estilo de vida. También está invirtiendo en negocios turbios, probablemente con la ayuda de esa Martina». Catalina revisó los documentos en silencio, su rostro inmutable, pero sus manos apretaban el papel con fuerza. Las pruebas eran irrefutables. Esteban no era solo un traidor sentimental, era un estafador profesional. Con la ayuda de un investigador privado, Laura consiguió fotografías de Esteban con Martina. Las imágenes mostraban a la pareja en situaciones comprometedoras, cenas románticas, paseos por la ciudad e incluso entrando juntos a un apartamento de lujo. Catalina observó cada imagen con atención, su corazón latiendo con fuerza, pero su mente permanecía fría y calculadora. «No solo está con ella», dijo Laura, señalando una serie de mensajes impresos. «Están planeando cómo exprimirte al máximo antes de que él decida liberarse de este matrimonio». Catalina cerró la carpeta con calma, como si acabara de terminar de leer un informe empresarial. Su mente ya estaba un paso adelante, diseñando la siguiente fase de su plan. «Perfecto», murmuró. «Ahora tengo todo lo que necesito». A partir de ese momento, Catalina documentó cada movimiento de Esteban con la precisión de un cirujano. Registró llamadas, copió correos electrónicos, guardó extractos bancarios y grabaciones de audio. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que pronto completaría. Mientras tanto, Esteban continuaba viviendo en la ignorancia de su propia caída. Seguía con sus mentiras, sus supuestas reuniones de negocios y sus excusas baratas. Catalina lo observaba en silencio, acumulando pruebas y planificando el momento exacto para su venganza. Pero no era solo venganza lo que buscaba. Era justicia. Catalina Montalvo no sería una víctima más en la lista de Esteban Cárdenas. Sería su peor pesadilla. Catalina Montalvo despertó con una claridad mental que no sentía desde hacía semanas. La decisión estaba tomada. No habría confrontaciones emocionales, lágrimas ni súplicas. La traición de Esteban Cárdenas no se pagaría con gritos ni discusiones acaloradas. Se pagaría con inteligencia, estrategia y una lección que él jamás olvidaría. Era el momento de comenzar el juego. Un juego en el que Catalina dictaría las reglas. El primer paso fue reunirse con Laura Delgado en su despacho. Era un espacio sobrio, con estanterías repletas de libros de derecho y una gran mesa de madera oscura en el centro. Laura, con su habitual porte serio y profesional, escuchó atentamente mientras Catalina detallaba su plan con la precisión de una estratega militar. «No quiero que sospeche nada», dijo Catalina, cruzando las piernas con elegancia. «Quiero que piense que todo está bien, que incluso le va mejor que nunca. Solo así bajará la guardia». Laura asintió, impresionada por la frialdad y determinación de su amiga. «¿Cómo piensas hacerlo?» Catalina esbozó una sonrisa sutil. «Vamos a asfixiarlo financieramente. Pero poco a poco, para que no lo note hasta que sea demasiado tarde». Con la ayuda de Laura, Catalina comenzó a ejecutar su plan. Lo primero fue cambiar sus cuentas bancarias. Abrió nuevas cuentas en bancos donde Esteban no tenía acceso y transfirió discretamente grandes sumas de dinero.
Utilizó una empresa fantasma creada por Laura para mover sus activos, asegurándose de que cada transacción pareciera legítima a simple vista. Simultáneamente, mantuvo la fachada de una esposa amorosa y comprensiva. Fue más generosa que nunca, sugiriendo incluso que Esteban tomara decisiones financieras importantes, dándole la falsa sensación de control. Le compró regalos costosos, organizó cenas románticas y le propuso invertir en nuevos proyectos que, en realidad, no eran más que trampas cuidadosamente diseñadas. Esteban, cegado por su propia arrogancia, cayó en la trampa sin dudarlo. Comenzó a gastar más, convencido de que Catalina nunca sospecharía de sus verdaderas intenciones. Compró un auto de lujo, invirtió en negocios dudosos y acumuló deudas en tarjetas de crédito a su nombre. Catalina observaba en silencio. Cada gasto era una ficha más en el tablero de su venganza. Pero no se detuvo ahí. Catalina contrató a un contador privado para auditar en secreto todas las finanzas de Esteban. Descubrió cuentas ocultas, inversiones ilegales y pruebas irrefutables de fraude fiscal. Cada nuevo hallazgo era un clavo más en el ataúd de la reputación de Esteban. Mientras tanto, en casa, Catalina mantenía la calma. Le preparaba el desayuno con una sonrisa, lo despedía con un beso y lo recibía por la noche con palabras dulces. Esteban, confiado, nunca sospechó que cada detalle de su vida estaba siendo monitoreado y controlado. El punto culminante llegó una tarde, cuando Esteban intentó retirar una gran suma de dinero para cerrar un trato importante. Al ingresar al banco, descubrió que su cuenta estaba vacía. La confusión inicial se transformó rápidamente en pánico. Corrió de un cajero a otro, llamó al banco, pero la respuesta fue siempre la misma: fondos insuficientes. Desesperado, regresó a casa para enfrentar a Catalina, pero ella ya estaba esperándolo. Sentada en el salón, con una copa de vino en la mano y una expresión serena, lo observó entrar como si fuera un extraño. ¿Problemas, Esteban?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Él comenzó a gritar, exigiendo explicaciones, pero Catalina se mantuvo imperturbable. Finalmente, se puso de pie, caminó hasta su escritorio y sacó una carpeta gruesa. «Creo que esto te interesa», dijo, arrojando la carpeta sobre la mesa. Esteban la abrió con manos temblorosas. Dentro había copias de correos electrónicos, extractos bancarios, fotografías y pruebas irrefutables de su traición y fraude. Catalina lo observó en silencio mientras su mundo se desmoronaba frente a él. «Siempre pensé que eras un hombre inteligente», dijo finalmente. «Pero subestimaste a la persona equivocada. La lección había sido impartida, y el juego de la venganza había terminado con una victoria indiscutible para Catalina Montalvo». Esteban Cárdenas se despertó aquella mañana con la arrogancia de quien cree tener el mundo a sus pies. El sol se filtraba a través de las cortinas de lino, iluminando la habitación perfectamente decorada que compartía con Catalina. Se estiró con pereza, sin sospechar que aquel día marcaría el principio del fin de su farsa cuidadosamente construida. Bajó las escaleras con una sonrisa confiada, encontrando a Catalina en la cocina, sirviendo café con la misma elegancia y serenidad que siempre la caracterizaba. Su rostro impecable no dejaba entrever ninguna emoción. Y Esteban, ciego en su narcisismo, interpretó esa calma como una señal de que todo seguía bajo control. «¿Tienes algo planeado hoy?», preguntó él, tomando una taza de café y dándole un sorbo distraído. «Solo algunas reuniones importantes», respondió Catalina con una sonrisa tenue, sus ojos reflejando una frialdad que Esteban no supo identificar. Él asintió, besándola en la mejilla antes de salir de casa. Tenía una agenda ocupada, un negocio que cerrar y una gran suma de dinero que retirar para asegurar su próxima jugada. Sin embargo, su confianza se desmoronó cuando, al llegar al banco, el cajero le informó que su cuenta estaba vacía. «Debe haber un error», dijo Esteban, su voz teñida de incredulidad. «Verifique de nuevo». El cajero lo hizo, con la paciencia profesional que exigía el protocolo, pero el resultado fue el mismo. Fondos insuficientes. Esteban sintió un sudor frío recorrer su espalda mientras la realidad comenzaba a filtrarse en su mente. Sin perder tiempo, corrió al teléfono y marcó el número de su banco privado. La respuesta fue devastadora. Todas sus cuentas estaban bloqueadas, y sus activos, transferidos. Con el corazón latiendo con fuerza,
Esteban condujo a toda velocidad de regreso a casa, su mente girando en espiral entre la confusión y el pánico. Al entrar por la puerta, encontró a Catalina sentada en el salón, un vaso de vino tinto en la mano, como si lo estuviera esperando. ¿Dónde está mi dinero?, rugió, su voz resonando en la estancia. Catalina levantó la vista con calma, su expresión imperturbable. ¿Tu dinero?, repitió, dejando escapar una risa suave, casi irónica. Creo que estás confundido, Esteban. Ese dinero nunca fue tuyo. Él se acercó, su rostro desencajado por la furia. ¿Qué hiciste? Catalina se puso de pie, con la gracia de una reina que observa a un súbdito insolente. Caminó hacia su escritorio, tomó una carpeta y la arrojó sobre la mesa de café. Aquí tienes todas las respuestas que necesitas, dijo con voz fría. Esteban abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro encontró documentos, capturas de pantalla, extractos bancarios, correos electrónicos impresos y fotografías que evidenciaban su doble vida. Cada página era una prueba irrefutable de su traición y fraude. ¿Estuviste espiándome?, espetó, su voz quebrada por la incredulidad. No necesitaba espiarte, respondió Catalina. Solo tuve que prestar atención. Algo que, por cierto, tú nunca hiciste conmigo. Esteban intentó cambiar de táctica, su rostro suavizándose mientras adoptaba un tono meloso. Catalina, esto es un malentendido. Podemos arreglarlo. Tú y yo somos un equipo, ¿recuerdas? Catalina lo miró con una mezcla de desprecio y compasión. ¿Un equipo? Tú solo jugabas para ti mismo, Esteban. Pero este juego terminó. Él dio un paso hacia ella, buscando tocar su mano, pero Catalina retrocedió. El divorcio está en proceso, continuó. Y te he demandado por fraude y abuso de confianza. No obtendrás ni un centavo más de mí. Las palabras cayeron sobre Esteban como una sentencia. Su rostro se transformó, pasando de la súplica a la furia. No puedes hacerme esto. Catalina se encogió de hombros, su expresión serena e implacable. Ya lo hice. Esteban salió de la casa aquel día con nada más que la ropa que llevaba puesta. Sin dinero, sin poder, sin el control que creía tener. Catalina observó cómo se alejaba, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Había recuperado algo más valioso que el dinero, su dignidad. ¿Y Esteban? Esteban solo había recibido la lección que merecía. El reloj marcaba las 6:45 de la mañana cuando Esteban Cárdenas despertó. No por la calidez de una cama confortable ni por el aroma a café recién hecho, sino por el frío punzante que se filtraba a través de la ventana mal sellada de un pequeño cuarto alquilado en una pensión barata. El techo agrietado parecía observarlo con la misma indiferencia que el mundo que ahora lo rodeaba. El colchón delgado crujió cuando se incorporó, frotándose el rostro con las manos temblorosas. Su cuerpo, que alguna vez se había acostumbrado a las sábanas de lino egipcio y a colchones de lujo, ahora se resentía por las noches incómodas y el insomnio causado por la ansiedad. Esteban ya no era el hombre elegante que paseaba con trajes hechos a medida y un reloj suizo brillando en su muñeca. Ahora vestía ropa arrugada y descolorida, su barba crecía sin control, y sus ojeras profundas eran el reflejo de la pesadilla en la que se había convertido su vida. Todo había comenzado con una simple llamada rechazada. Luego vinieron los correos sin respuesta, las reuniones canceladas y las puertas cerradas. Los amigos que juraban lealtad en tiempos de abundancia desaparecieron uno por uno. Aquellos que reían de sus chistes y aplaudían sus logros ahora fingían no reconocerlos y se cruzaban en la calle. La caída de Esteban fue rápida y despiadada. Con la pérdida de acceso al dinero de Catalina, sus deudas comenzaron a acumularse como una avalancha imparable. Las tarjetas de crédito se saturaron en cuestión de días, y los prestamistas que alguna vez le ofrecieron dinero con sonrisas amables ahora lo llamaban con amenazas veladas. Cada notificación de embargo, cada carta de un abogado era un recordatorio de su propia ruina. Desesperado, buscó consuelo en la única persona en la que aún creía tener influencia: Martina Reyes. Se presentó en su apartamento, esperando encontrar la complicidad que alguna vez compartieron. Pero Martina no tardó en demostrar que su lealtad estaba directamente ligada a la cuenta bancaria de Esteban. ¿En serio viniste aquí pensando que podía ayudarte?, dijo ella, con una sonrisa irónica mientras revisaba su teléfono. No tengo tiempo para fracasados.
Esteban intentó razonar, incluso suplicar, pero Martina se mantuvo impasible. Sin dinero, no eres nada, Esteban, fue lo último que le dijo antes de cerrar la puerta en su cara. Esa noche durmió en su coche, un vehículo de lujo que pronto también perdería por falta de pagos. Con el tiempo, ni siquiera tuvo ese refugio. El banco lo embargó, dejándolo literalmente en la calle. Intentó contactar a su familia, esperando que los lazos de sangre fueran más fuertes que su vergonzosa situación. Pero allí solo encontró más rechazo. Su hermano mayor, un hombre pragmático que siempre había desaprobado el estilo de vida ostentoso de Esteban, lo recibió con una mezcla de lástima y desprecio. «Siempre creíste que eras mejor que todos nosotros», dijo su hermano, cruzado de brazos. «Ahora ves lo rápido que se derrumba un castillo de naipes». Sin opciones, Esteban terminó en un albergue para personas sin hogar, compartiendo espacio con desconocidos que también tenían historias de pérdidas y caídas. Pero incluso allí, su arrogancia no desapareció por completo. Al principio, intentó mantener una fachada de dignidad, hablando de malos negocios y errores temporales. Sin embargo, nadie se dejó engañar. La verdad se reflejaba en su mirada vacía y sus manos temblorosas. Mientras Esteban se hundía en la miseria, Catalina florecía. Las noticias sobre su éxito empresarial aparecían en revistas y noticieros. Se convirtió en un referente de liderazgo, una mujer admirada por su resiliencia y visión. Cada titular sobre Catalina era una puñalada para Esteban, un recordatorio de la vida que perdió por su propia codicia. Un día, sentado en un banco del parque, sucio y derrotado, Esteban sostuvo un periódico viejo que alguien había dejado atrás. En la portada, Catalina sonreía, radiante, en una gala benéfica. Su éxito brillaba con la intensidad de una mujer que había renacido de las cenizas de su propio dolor. Esteban sintió un nudo en la garganta, no por el dinero que perdió, sino por la mujer que nunca supo valorar. La verdadera pesadilla de Esteban no fue la pobreza ni la soledad. Fue darse cuenta de que su mayor pérdida no fue material, sino humana. Catalina nunca lo necesitó para ser feliz. Pero él se dio cuenta demasiado tarde de que había perdido a la única persona que realmente valía algo en su vida. Y esa, sin duda, fue su mayor derrota. El renacimiento de Catalina Montalvo no comenzó con un acto heroico ni con un momento de epifanía repentina. Fue un proceso lento y deliberado, tejido con hilos de dolor superado, autodescubrimiento y la firme convicción de que merecía algo mejor que las sombras en las que alguna vez vivió. Las cicatrices que Esteban Cárdenas había dejado en su corazón no eran heridas abiertas. Se habían convertido en marcas que contaban la historia de una mujer que se negó a ser definida por la traición. Catalina había dejado atrás no solo a Esteban, sino también la versión de sí misma que alguna vez creyó necesitarlo. Había aprendido que el verdadero poder no residía en la aprobación de los demás ni en una relación que le restaba más de lo que sumaba. Su empresa, que antes compartía con la sombra de su exmarido, se convirtió en su legado personal. Cada decisión que tomaba, cada proyecto que lideraba, era un testimonio de su resiliencia. Con el tiempo, su nombre comenzó a resonar más allá de las fronteras de la industria en la que se había hecho un lugar. Catalina Montalvo se convirtió en sinónimo de innovación, liderazgo y éxito. Recibió invitaciones para dar conferencias en eventos internacionales, fue portada de revistas de negocios y su empresa se expandió de manera exponencial. Pero más allá de los logros visibles, lo que realmente definía su éxito era la paz que sentía consigo misma. Fue en uno de estos eventos, una cumbre empresarial sobre liderazgo femenino, donde conoció a Adrián Ferrer. Él no era el tipo de hombre que buscaba impresionar con títulos o logros. Su presencia era tranquila pero imponente, con una mirada que parecía ver más allá de la superficie. A diferencia de Esteban, Adrián no hablaba para ser escuchado. Hablaba para conectar. Se conocieron durante un panel de discusión sobre ética empresarial. Catalina, con su característica elocuencia y seguridad, defendía la importancia de liderar con integridad, mientras Adrián aportaba una perspectiva complementaria, destacando la necesidad de la empatía en los negocios. La conversación, aunque profesional, tenía una chispa que ninguno de los dos pudo ignorar. Después del evento, coincidieron en la recepción. Adrián se acercó con una sonrisa sincera, sosteniendo una copa de vino blanco. Creo que tenemos más en común de lo que parecía en el panel.
comentó, con un destello de humor en sus ojos. Catalina sonrió, agradecida por el alivio que traía un intercambio informal después de horas de discursos formales. ¿En serio? Pensé que ibas a contradecirme en todo momento. Adrián se encogió de hombros. Solo cuando vale la pena. Y contigo, cada argumento lo fue. Esa fue la primera de muchas conversaciones. Hablaron de negocios, de sus trayectorias profesionales, de sus visiones para el futuro. Pero también compartieron historias personales, anécdotas que no figuraban en sus currículos, confesiones sutiles que nacían de la comodidad de sentirse escuchados sin juicio. Lo que comenzó como una amistad creció de manera orgánica. No hubo juegos ni estrategias, solo dos personas descubriendo una conexión genuina. Adrián no intentaba completar a Catalina, porque ella no era una pieza faltante. No intentaba impresionarla con promesas vacías, porque sabía que ella había visto suficiente de eso. En cambio, la respetaba, la admiraba y la desafiaba a seguir creciendo, no porque necesitara ser mejor para él, sino porque sabía que ella lo quería para sí misma. Catalina, por su parte, se permitió sentir algo que creía haber perdido para siempre: confianza. No en Adrián, sino en su propio juicio. Se dio cuenta de que el verdadero amor no se basa en la necesidad, sino en la elección. Elegía estar con Adrián no porque llenara un vacío, sino porque, a su lado, podía ser ella misma sin miedo ni reservas. Su relación floreció con la misma naturalidad con la que Catalina había reconstruido su vida. Compartían cenas donde las conversaciones iban desde análisis de mercados internacionales hasta debates filosóficos sobre el propósito de la vida. Viajaban juntos, no para escapar de la rutina, sino para explorar el mundo desde nuevas perspectivas. Celebraban los éxitos de cada uno sin envidia ni competencia, porque entendían que el crecimiento de uno no restaba al del otro. En Adrián, Catalina encontró algo que nunca tuvo con Esteban: paz. No la emoción efímera del enamoramiento inicial, sino una paz profunda, la certeza de estar exactamente donde debía estar, con alguien que la veía, la escuchaba y la valoraba. Un día, mientras caminaban por la playa al atardecer, Adrián tomó la mano de Catalina y se detuvo para mirarla a los ojos. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?, preguntó con una sonrisa serena. Catalina arqueó una ceja, intrigada. ¿Mi habilidad para negociar contratos imposibles? Adrián soltó una risa suave. Eso también. Pero lo que más admiro es tu capacidad para renacer. No importa lo que hayas pasado, siempre encuentras la manera de ser más fuerte. Eres la persona más valiente que conozco. Catalina sintió una calidez en el pecho, no por las palabras en sí, sino porque sabía que venían de un lugar genuino. No necesitaba escuchar promesas de amor eterno ni declaraciones dramáticas. Solo necesitaba eso: ser vista, verdaderamente vista, por lo que era. Gracias, susurró, apretando suavemente su mano. No por decirlo, sino por verlo. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Catalina miró el horizonte, sintiendo una tranquilidad que no recordaba haber experimentado antes. No porque su vida fuera perfecta, sino porque había aprendido a encontrar belleza incluso en las imperfecciones. Su historia no era un cuento de hadas. No había príncipes salvadores ni finales mágicos. Era la historia de una mujer que se salvó a sí misma, que aprendió que el verdadero renacimiento no viene de lo que te pasa, sino de cómo decides enfrentarlo. Y Catalina Montalvo decidió vivir. Con amor, con propósito. Sobre todo, con la certeza de que su felicidad nunca dependería de nadie más que de ella misma. El cielo de la ciudad se teñía de tonos dorados y anaranjados mientras el sol se ocultaba, marcando el inicio de una noche especial. El lujoso restaurante ubicado en la terraza de un rascacielos era el escenario perfecto para una celebración inolvidable. Las luces cálidas y la decoración elegante creaban un ambiente íntimo y sofisticado, ideal para festejar el compromiso de Catalina Montalvo y Adrián Ferrer. Catalina se miró por última vez en el espejo antes de salir de la suite privada del restaurante. Su vestido de seda color esmeralda caía con elegancia sobre su figura, resaltando la seguridad que emanaba de cada gesto. No era la misma mujer que, años atrás, se había visto envuelta en la red de mentiras de Esteban Cárdenas. Ahora, su reflejo mostraba a una mujer fuerte, segura y plena,
con una luz en los ojos que no necesitaba del brillo de joyas para destacar. Adrián, impecable en su traje negro, la esperaba junto a la entrada del salón principal. Su sonrisa cálida y su mirada llena de admiración eran el recordatorio perfecto de lo lejos que había llegado Catalina. No solo había reconstruido su vida profesional, sino que también había encontrado un amor verdadero, basado en el respeto, la admiración mutua y la libertad. El salón estaba lleno de amigos, colegas y familiares que se habían reunido para celebrar su amor. Las copas tintineaban en brindis, las risas llenaban el aire y la música suave creaba un ambiente acogedor. Catalina y Adrián se movían entre los invitados, compartiendo anécdotas y recibiendo felicitaciones. La felicidad de Catalina era palpable, un contraste absoluto con el vacío que alguna vez sintió durante su matrimonio con Esteban. Sin embargo, el destino, caprichoso como siempre, tenía preparada una última lección. Mientras Catalina conversaba con unos colegas cerca de la barra, su mirada se desvió instintivamente hacia el personal del restaurante. Fue entonces cuando lo vio. Esteban Cárdenas. El impacto fue inmediato. Allí estaba él, vestido con un uniforme sencillo de camarero, llevando una bandeja con copas de vino. Había envejecido de forma prematura, con el rostro marcado por arrugas que no eran solo producto del tiempo, sino del peso de sus decisiones. Su postura, antes altiva y segura, ahora parecía encorvada por la carga invisible de la derrota. Su mirada, apagada, vagaba sin propósito hasta que se encontró con los ojos de Catalina. El tiempo pareció detenerse por un instante. Catalina sintió una punzada en el pecho, no de dolor ni nostalgia, sino de una extraña mezcla de sorpresa y compasión. No era el hombre que había destrozado su confianza. Era solo un eco de lo que alguna vez fue, una sombra desvanecida por el peso de su propio ego. Esteban se quedó paralizado, su rostro palideció y sus manos temblaron ligeramente, amenazando con volcar las copas sobre la bandeja. Catalina, manteniendo la compostura, sostuvo su mirada durante unos segundos que parecieron eternos, y luego desvió la vista con una indiferencia deliberada, continuando su conversación como si nada hubiera pasado. Pero Esteban no pudo dejarlo pasar. Minutos después, cuando vio la oportunidad, se acercó a Catalina. Su voz, que antes había tenido el poder de manipular y seducir, sonaba ahora vacía, carente de esa seguridad que tanto lo había caracterizado. «Catalina», murmuró, deteniéndose a su lado, con el rostro pálido y los ojos suplicantes. Catalina giró lentamente, observándolo con la misma calma con la que se enfrenta un recuerdo lejano. No había rabia en su expresión, solo una serenidad que desarmaba cualquier intento de manipulación. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó con un tono neutro, su voz tan firme que parecía un muro entre ellos. Esteban tragó saliva, buscando palabras que parecían haberlo abandonado. Finalmente, balbuceó. «Solo quería hablar contigo. Pedirte, no sé, una oportunidad para explicarme». Catalina dejó escapar una risa suave, casi irónica, no de burla, sino de incredulidad. «¿Explicarte? ¿Después de todo este tiempo?». Esteban bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. «Sé que te hice daño. Fui un idiota. Perdí lo más valioso que tenía». Catalina lo interrumpió, levantando una mano con elegancia. «No, Esteban. No perdiste lo más valioso que tenías. Simplemente nunca supiste valorarlo». Sus palabras, dichas con una calma cortante, fueron más poderosas que cualquier grito. Esteban asintió lentamente, sintiendo como su mundo se desmoronaba una vez más. Catalina dio un paso hacia él, acercándose lo suficiente para que solo él pudiera escuchar lo que estaba a punto de decir. «El verdadero error no fue amarte», susurró, con una frialdad serena. «Fue haber confiado en ti». Luego, sin darle tiempo a responder, se dio la vuelta y caminó hacia Adrián, quien la observaba con una mezcla de orgullo y ternura. Tomó su mano con naturalidad, como si ese simple gesto sellara el cierre definitivo de un capítulo que ya no tenía poder sobre ella. Mientras se alejaban, Catalina no miró atrás. No lo necesitaba. Esteban, en cambio, se quedó de pie en medio del salón, rodeado de risas y música que ya no pertenecían a su mundo. Observó cómo la mujer que alguna vez intentó destruir con su egoísmo brillaba más que nunca, inalcanzable, libre de su sombra.
Catalina no necesitaba venganza. Su éxito, su paz y su felicidad eran la mayor lección que podía darle. Y mientras la noche continuaba, Catalina Montalvo celebraba no solo su compromiso con Adrián, sino también la vida que había construido por sí misma. Un futuro brillante, pleno. Sobre todo, suyo. La historia de Catalina Montalvo es un testimonio del poder de la resiliencia y la capacidad humana para renacer de las cenizas de la traición y el dolor. Catalina no solo enfrentó la humillación de haber sido engañada y utilizada, sino que transformó esa herida en la base de su fortaleza. Su viaje demuestra que las caídas no definen a una persona. Lo que realmente importa es cómo decide levantarse. Catalina nunca buscó venganza en el sentido tradicional. No necesitó destruir a Esteban para sentirse completa. Su mayor triunfo fue demostrarse a sí misma que el amor propio, la dignidad y la paz interior valen más que cualquier revancha. La verdadera victoria no radica en el castigo ajeno, sino en el crecimiento personal y en la capacidad de cerrar ciclos sin que el rencor te ate al pasado. Por otro lado, Esteban Cárdenas es el reflejo de cómo las decisiones impulsadas por el egoísmo y la manipulación pueden llevar a una caída inevitable. Su historia es una advertencia sobre el peligro de subestimar a quienes creen en nosotros y de vivir una vida basada en apariencias y ambiciones vacías. Al final, Esteban no solo perdió su estabilidad material, sino también el respeto y la oportunidad de tener algo auténtico en su vida. El verdadero poder no está en lo que posees, sino en quién eres cuando lo pierdes todo. La mayor venganza no es la destrucción del otro, sino tu propio renacimiento. No permitas que el dolor defina tu historia. Deja que sea el fuego que forje tu fortaleza. Esta es la historia de Catalina Montalvo, una mujer que aprendió que confiar en sí misma era el acto de amor más importante de todos. Y esa, sin duda, fue su mayor victoria. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Hasta luego!